Bien amigos, en este video quería mostrarles cómo ustedes pueden descargar e instalar la herramienta de Beaver en su versión Community. ¿Sí? En la descripción de este video les voy a dejar este enlace para que ustedes puedan ingresar y aquí ustedes van a tener la siguiente página. ¿Sí? En el lado izquierdo la versión Community y del lado derecho la versión Enterprise. ¿Sí? Yo he utilizado la versión Community y me ha ido bastante bien. ¿Sí? He utilizado conexiones hacia SQL Server, hacia Postgres, hacia MySQL y hacia SQLite. ¿Sí? Entonces no me ha presentado ningún inconveniente, por lo cual la versión Community es bastante recomendable. ¿Sí? Entonces, si ustedes igualmente necesitan la versión Enterprise, van a tener opciones adicionales, como lo pueden ir leyendo en esta parte. Bien, para la versión Community, ustedes necesitan escoger el sistema operativo en el cual van a instalar, ya sea Windows, sea Mac o sea Linux. En mi caso, yo voy a descargar la versión de 64 bits, en este caso la que dice Installer, para Windows. ¿Sí? Ustedes van a dar un clic aquí y van a obtener aquí la descarga. ¿Sí? Yo voy a poner cancelar porque ya tengo el instalador y lo que voy a hacer es dirigirme hacia una máquina virtual en donde tengo mis pruebas y lo que voy a hacer aquí simplemente con el instalador ya aquí presente voy a darle un doble clic y es bastante fácil la instalación, simplemente cajas en la cual ustedes tienen que dar siguiente, van a aceptar aquí el acuerdo de la licencia, para quién o quién va a utilizar esta herramienta, en este caso voy a poner para todos, siguiente, voy a aceptar aquí los permisos, algunos cambios que va a realizar la herramienta, selecciono el idioma, ustedes pueden escoger el idioma que más se adapte, voy a darle clic en siguiente, acepto y aquí lo que ustedes tienen es la selección de lo que van a instalar y también pueden asociar todos los archivos con extensión .sql para que sean abiertos con esta herramienta por defecto. Bien, aquí siguiente, la ruta en donde se va a instalar, el nombre en este caso de la carpeta y voy a colocar instalar. Con ello ya esperaré simplemente a que se termine la instalación para poder avanzar con la herramienta. ¿Sí? Aquí lo que hago es marcar esto para crear un icono en el escritorio y doy un clic en terminar. ¿Sí? Es bastante fácil como ustedes pudieron observar y ya tengo aquí The Beaver, ¿sí? Y le voy a dar un doble clic para que se ejecute. The Beaver en su versión Community, ¿sí? Y vamos a proceder a utilizarlo, ¿sí? A verificar que ya está instalado de forma correcta, como podemos ver aquí, no hay ningún inconveniente. Aquí nos dan algunos tips que ustedes pueden utilizar para familiarizarse. Y aquí tenemos ya las distintas bases de datos con las que podemos trabajar. Como podemos ver, DB2, en este caso MariaDB, MySQL, conexiones de tipo ODBC, bases de datos Oracle, Postgres, SQL Server, SQLite, Apache Drill y otras adicionales, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es conectarme a una base de datos Postgres. Voy a dar un clic aquí. Siguiente. Y aquí nos presenta automáticamente. Esto es bastante bueno en esta herramienta porque automáticamente nos presenta algunos drivers con los cuales podemos trabajar. Yo voy a seleccionar este, le voy a dar clic en Download y ya tengo el driver en mi computador. ¿Sí? Yo lo que tengo instalado aquí en mi ordenador es ya el pgadmin. ¿Sí? Voy a abrirlo un momento, pgadmin 4. Y voy a hacer una prueba simplemente conectándome a este motor de base de datos Postgres. Voy a esperar que cargue. Bueno, el pgadmin usualmente suele cargar o suele demorar unos minutos.
Bien, mientras arranca en este caso el Postgres, nosotros podemos verificar aquí algunas opciones que ya nos muestra esta ventana, que son las propiedades de conexión, hacia qué host nos vamos a conectar, hacia qué puerto y el nombre de la base de datos, ¿sí? Nosotros aquí tenemos ya el Postgres. Vamos a colocar una clave para poder acceder y vamos a dar un clic en OK. En el lado izquierdo tenemos ya la versión que se está ejecutando con sus bases de datos y aquí ya la tenemos, ¿sí? Entonces tenemos la base de datos Postgres, ¿sí? Tranquilamente pudiéramos crear una nueva base de datos rápidamente, ¿sí? Una base de datos, en este caso de pruebas, y vamos a darle un clic en Save. Con ello ya debería crearse la base de datos y pudiésemos conectarnos desde Beaver a esa base de datos. Vamos a colocar localhost, el puerto es el 5432, ¿sí? Si ustedes lo han cambiado, lo pueden cambiar aquí también. La base de datos es bd-pruebas, como podemos ver aquí, bd pruebas. Y si nosotros vamos a conectarnos, debemos colocar aquí la contraseña del usuario Postgres o el usuario con el que se administre, en este caso, esa base de datos, ¿sí? Vamos a probar la conexión, ¿sí? Aquí tenemos el tiempo que se ha demorado en conectarse y nos dice que en este caso lo ha realizado sin ningún problema, y ahora simplemente vamos a dar un clic en finalizar. Bien, ya tenemos aquí la base de datos BD pruebas. Obviamente no existe bajo el esquema público ninguna tabla, ¿sí? Como podemos ver aquí. Y si nosotros creamos aquí, por ejemplo, en la parte de schemas, en la parte de public table, vamos a crear una tabla, ¿sí? Vamos a colocarle aquí usuarios y vamos a añadirle las columnas. Código serial, en este caso pongámosle nombre, character variant, y con esto es suficiente para poder ya ver una tabla básica acá en el Beaver. Si vamos a minimizar esto, ya no lo vamos a utilizar, y para verificar si esto se ha ejecutado correctamente vamos a dar un clic aquí, vamos a realizar aquí en renovar, y como podemos ver ya tenemos aquí la tabla usuarios, ¿sí? Vamos a tener aquí las columnas, el código que le puse de tipo serial y el nombre varchar, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan administrar bases de datos, lo pueden hacer con Beaver sin ningún tipo de problema, ¿sí? Simplemente lo que tienen que hacer es, si quieren añadir una nueva conexión, se van acá arriba a este icono como de un conector de luz eléctrica y seleccionan la base de datos con la que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen una infinidad de bases de datos, Firebird, ¿sí? Pueden conectarse a diversas bases de datos, tienen para jugar bastante, ¿sí? Entonces si ustedes quieren, por ejemplo, ejecutar aquí, como podemos ver, código SQL, ¿sí? Algún script, lo pueden realizar, pueden hacer un select, un delete, pueden hacer un update, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Aquí ustedes ven la base de datos a donde están conectados y hacia, en este caso, el esquema. En este caso sería el esquema público donde están ejecutando sus scripts, ¿sí? Esto es todo por esta ocasión. Espero que les sirva de ayuda, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla en la descripción de este video.